¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de física y química correspondiente a tercero de la ESO, segundo, tercero de la ESO, donde vamos a hacer a partir de los datos de una tabla, de una experiencia de laboratorio, vamos a hacer la gráfica, nos va a salir una recta y obtendremos la ecuación de la recta y trabajaremos con ella. Vamos a leer el enunciado. Dice lo siguiente: se cuelga un muelle de un soporte y se anota la longitud del mismo. ¿Vale? Fíjate, en el dibujo tenemos un muelle colgado de un soporte, aquí tienes el muelle, ¿vale? Y tenemos un dinamómetro. Un dinamómetro es un aparatito que mide la fuerza aplicada cuando colguemos diferentes pesos. Bien, fíjate que al lado del muelle tenemos una regla y cuando no hemos puesto ningún peso, es decir, cuando no hemos hecho ninguna fuerza, aquí te lo estoy marcando, el muelle mide 0,15 metros. Claro, cada vez que hagamos fuerza, es decir, se aplican diferentes fuerzas al muelle y se miden estas fuerzas con un dinamómetro. Claro, como tenemos al lado la regla, el muelle se estirará, con lo cual el muelle cada vez será más largo cuando hagamos fuerza. Fíjate, cuando hacemos una fuerza de 0,8 newton, el muelle antes medía 0,15, ahora mide 0,2 metros. Si todavía aumentamos más la fuerza hasta los 2,4 newton, entonces el muelle es más largo, 0,3 metros. Aumentamos la fuerza hasta los 4 newton, entonces el muelle ahora mide 0,4 metros. Estamos midiendo la longitud total del muelle, no lo que se alarga. El penúltimo dato que nos dan es una fuerza de 5,6 newton y entonces el muelle mide 0,5 metros. Y por último, hacemos la última fuerza de 6,4 newton y entonces el muelle mide 0,55 metros. Con lo cual tenemos una tabla de datos experimentales obtenidos en el laboratorio y nos vamos aquí a la derecha. Fíjate en el apartado A lo que nos van a pedir. Representa los datos en una gráfica e indica cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Bien, te voy a enseñar cómo se hace la gráfica en Excel. Si lo quieres hacer a mano, lo puedes hacer a mano, lo puedes hacer en Excel o también lo puedes hacer en las aplicaciones de Google. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser, a partir de los datos del problema, vamos a hacer una tabla, vamos a copiar la tabla del problema y haremos la gráfica. La gráfica donde representaremos la longitud del muelle en función de la fuerza aplicada sobre dicho muelle. Bien, lo primero, pues si te interesa usar el Excel, lo puedes hacer he abierto una hoja Excel o lo puedes hacer también en las aplicaciones de Google, pues te lo voy a enseñar. Bien, lo primero que vamos a hacer en la primera columna, vamos a representar aquí la fuerza aplicada. Vamos a poner fuerza aplicada, la cual se mide en newton. Y en la segunda columna, pues vamos a representar la longitud del muelle, que se mide en metros, según nos dicen en el problema. Vale, fuerza aplicada. Cuando la fuerza aplicada es 0, entonces la longitud del muelle es 0,15 metros. Bien, aumentamos la fuerza aplicada hasta los 0,8 newton, entonces tenemos una longitud total del muelle de 0,2. Si la fuerza aplicada es 2,4 newton, entonces el muelle es más largo, claro, ahora 0,3. Si la fuerza aplicada es de 4, entonces el muelle mide 0,4 metros. Si la fuerza aplicada es 5,6, entonces el muelle mide 0,5 metros. Y por último, el último dato experimental, hacemos una fuerza de 6,4 newton y el muelle entonces mide 0,55 metros. Estos son las dos columnas de datos que nos proporcionan. Vamos a ponerlo en negrita, vamos a ponerlo un poco más bonito, vamos a hacerlo en una letra que nos guste, por ejemplo Times New Roman, y más grande. Por ejemplo, vamos a ponerlo, mira, aquí que se vea bastante bien, ¿vale? Y como esto no cabe, aquí, fuerza aplicada, ¿vale? Y que nos quede bonito. Perfecto. Longitud del muelle en función de la fuerza aplicada. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es la gráfica, ¿no? Vamos a ver, yo creo que nos va a salir una recta, pero no va a salir o no va a empezar por el origen. Lo que hacemos es seleccionar las dos columnas de valores, nos vamos aquí arriba a insertar, nos vamos aquí a gráficos y hacemos este, por ejemplo, ¿ves? Aquí lo tenemos, vamos a hacerlo más grande y vamos a ponerlo aquí a la derecha que se vea bien y más grande. Vale, vamos a ponerle entonces, a ver, aquí arriba en el más, pues mira, vamos a poner títulos de los ejes
y etiquetas de datos para que sean los valores. Vale, aquí arriba en el título del gráfico, vamos a ponerle el título del gráfico. Este gráfico será el donde se representa la fuerza aplicada y longitud del muelle. Bien, ¿y qué representamos en los dos ejes? En el eje X, recuerda que el eje X estamos representando la variable independiente. En el eje X estamos poniendo la fuerza aplicada. Fuerza aplicada. Esto depende de nosotros, la fuerza es la variable independiente y la variable dependiente, la que depende de la fuerza aplicada, pues es la longitud del muelle. La longitud del muelle no depende de nosotros, depende de la fuerza que estamos haciendo. Longitud del muelle. Perfecto. Vamos a dejarlo así. Este será nuestro gráfico y ahora lo copiaremos y haremos el problema. Como ves, para la fuerza 0 tenemos una longitud inicial que no pasa por el origen de 0,15 metros. Bien, con esta gráfica ahora lo que determinaremos es, dado que nos ha salido una recta, determinaremos la ecuación de la recta para operar. Nos vemos enseguida. Una vez tenemos los datos representados en la gráfica, los datos experimentales, vamos a saber quién es la variable independiente, aunque creo que ya lo hemos comentado, y cuál es la variable dependiente. Una vez lo tengamos identificado, vemos que en nuestra gráfica tenemos una recta que no pasa por el origen y te voy a enseñar cómo obtener la ecuación de la recta. Vale. En la gráfica tenemos dos variables. La variable que ponemos en el eje X, eje horizontal o eje de abscisas, esta variable es la variable independiente. Por tanto, nuestra variable independiente es la fuerza aplicada. Claro, una vez hacemos diferentes fuerzas al muelle, algo del muelle automáticamente se modifica. Esto que se modifica por culpa de algo que ya hemos hecho nosotros, que es la fuerza, esto que se está modificando, que es la longitud del muelle y que estamos representando en el eje vertical o eje de ordenadas, eje Y, esto es la variable dependiente. Por tanto, la variable dependiente, vamos a ponerlo por aquí arriba, es la longitud del muelle. La independiente hemos dicho que es la fuerza aplicada y la dependiente, que depende de la fuerza que estamos aplicando, es la longitud del muelle. Bien, como vemos, tenemos una recta que no pasa por el origen, pero toda recta, pase o no por el origen, tiene una ecuación. La ecuación de la recta te la voy a poner aquí arriba. Es igual. Y igual a por X más B, donde te voy a explicar cuál es o qué significan estos términos y cómo obtenerlos fácilmente a partir de los valores de la tabla y de la gráfica. Bien, ¿qué es Y? Pues Y lo tenemos aquí a la izquierda, fíjate, lo hemos dicho ya, es la variable dependiente, que en este caso es la longitud del muelle. Esto es Y. ¿Qué es X que aparece en la ecuación? Pues X es la variable independiente que está en el eje de abscisas o eje X. Vale, ¿qué más? ¿Qué es B? Esta B minúscula que aparece en la ecuación de la recta. Nos vamos a nuestra gráfica. Fíjate, el primer punto que aparece, la gráfica comienza en el 0,15. La distancia que hay desde el comienzo de la recta hasta el origen de coordenadas, esto es B. Luego B, en este caso, es 0,15. A esta B se le llama ordenada en el origen y solamente tiene valor cuando la recta no empieza en el origen de coordenadas. Vale, por tanto, esta B la identificamos a partir de la gráfica. Hemos dicho que B, su valor es de 0,15. Ahora lo pondremos. Vale, ¿qué es A? Pues A se llama pendiente o inclinación de la recta y es un número también. Para esta nuestra gráfica vamos a calcularlo. Para calcularlo vamos a despejar A de esta ecuación. Vamos a hacerlo. Para despejar A necesito quitar B que está sumando a la derecha, voy a pasarla restando a la izquierda y me va a quedar Y menos B igual a A por X. Y ahora si quiero A, necesito que esta X pase al otro lado dividiendo. Vamos a ponerlo aquí a la derecha y me va a quedar Y menos B ordenada en el origen dividido X igual a la pendiente
inclinación de la recta que hemos llamado A. Vale, hemos visto cómo calcular la A, vamos a calcularla. La recta tiene una sola pendiente, la vamos a calcular varias veces y verás que el número que aparece siempre es el mismo. Vamos allá. Hemos quedado que A, inclinación de la recta, es Y menos B dividido X. Vamos a buscar los valores en nuestra tabla, por ejemplo, que se ven mejor. Y vamos a coger el segundo valor. Mira, este de aquí. Para la fuerza aplicada 0,8, la longitud del muelle es 0,2. Bien, vámonos otra vez a ver cómo calculamos la A y debemos buscar Y. ¿Y qué es? Y es la longitud del muelle. Hemos dicho que es la variable dependiente. Luego Y, en este caso, es 0,2, la longitud del muelle. 0,2 menos B. B lo hemos calculado antes, era la ordenada en el origen. Hemos dicho que es 0,15. Por aquí arriba te lo he apuntado, 0,15. ¿Y qué es X? X es la variable independiente que está en el eje de abscisas o eje X y que lo vamos a buscar en la tabla, que hemos dicho que es la fuerza aplicada, que en este caso es 0,8. Pongamos por tanto aquí 0,8. Haciendo esta operación matemática, A o la inclinación de la recta o pendiente nos sale 0,0625. Ya tengo A. Vamos a hacerlo otra vez para que veas cómo se hace. A es igual a Y menos B partido X. Vamos a buscar los valores. B es 0,15. Esto va a ser siempre el mismo número, 0,15. ¿Cuánto vale Y? Pues vámonos a la tabla. ¿Y qué es? Y es la longitud. Vamos a buscar una longitud. Mira, por ejemplo, 0,4. Pongamos aquí 0,4. ¿Qué es X? X es la fuerza aplicada. Y para 0,4 corresponde a un 4. Lo ponemos aquí abajo, hacemos la operación y nos sale exactamente el mismo número, 0,0625. Lo hacemos por tercera vez para que veas cómo se calcula. Nos va a salir el mismo número siempre, evidentemente. Y menos B partido X. Igual, vamos a poner la B, 0,15 y buscamos en nuestra tabla. Por ejemplo, Y, ¿qué es la Y? En la Y hemos representado la variable dependiente, que es lo mismo la longitud. Nos vamos a la tabla, buscamos la longitud. Por ejemplo, cogemos el valor de longitud de 0,55. Esto es la Y. Vamos a poner aquí 0,55. ¿Y qué valor de X le corresponde? ¿Qué es la X? La X es la fuerza. ¿Qué valor de fuerza le corresponde? Un 6,4. Luego vamos a poner aquí un 6,4. Hacemos la operación matemática y nos sale 0,0625. Luego ya tengo A. Ya lo tengo todo. Luego ahora, ¿cuál es mi ecuación? Vamos a ponerlo aquí abajo. Y igual a A por X. A, pongo su valor, quito A y pongo su valor. 0,0625 por X más B. ¿Y B cuánto vale? B vale 0,15. Luego esta de aquí es la ecuación de la recta que tengo representada. Ahora veremos en el siguiente apartado para qué sirve. Pero para aclararte alguna duda ya, porque ¿qué es la Y? ¿Qué es la X? Mira, en vez de poner la Y, en vez de poner la X, vamos a poner qué significa. La Y hemos dicho que es la longitud. Luego a la izquierda, donde pone Y, vamos a poner longitud igual. Luego, si quiero calcular la longitud del muelle, pues sí que puedo. Porque si ahora pongo un igual, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que coger 0,0625 y multiplicado por la X. ¿Y la X qué es? La X es la variable independiente, que es la fuerza. Luego cojo la fuerza, cualquier fuerza, la multiplico por 0,0625 y le sumo 0,15 y tengo automáticamente la longitud del muelle. ¿Has visto? Para cualquier fuerza y para cualquier longitud, esté o no esté en la tabla de datos o en nuestra gráfica. Vamos a seguir ahora aplicando o usando esta recta para que veas para qué sirve. Una vez tenemos la ecuación de la recta,
¿Para qué nos sirve? Pues vamos a ver el apartado B. En el apartado B nos pide ¿qué fuerza es necesaria para que la longitud del muelle sea de 0,75 metros? Fíjate en los datos del problema, porque la longitud del muelle experimental, fíjate en el último valor, es de 0,55 metros. Para una longitud de 0,55 metros hemos tenido que hacer una fuerza de 6,4 newton. Y ahora lo que nos dicen no está en la tabla, está fuera de la tabla. Incluso nos podían pedir o dar un valor que esté dentro del margen de la tabla, pero que no corresponda precisamente con los valores de la tabla. Es decir, yo puedo calcular cualquier fuerza a partir de cualquier longitud o al revés, cualquier longitud a partir de cualquier fuerza. Te lo explico. Vamos a hacer el apartado B. En el apartado B queremos que la longitud del muelle sea de 0,75 metros y me pide la fuerza. Solo tengo que irme a la ecuación, porque para calcular la longitud tengo una expresión matemática. Y al revés, si nos dan la longitud, que es de 0,75 metros, donde pone longitud, fíjate, voy a poner 0,75. Igual. ¿A qué? Igual a 0,0625, que lo multiplicaremos por la fuerza, voy a poner una F mayúscula, más 0,15. Es una ecuación de primer grado, solo tengo que despejar la F. Vamos a ello. ¿Qué hago para despejar la F? Pues despejar es dejarla sola. Voy a coger este 0,15 que está sumando a la derecha y voy a pasarlo al otro lado restando y me quedará 0,75 que ya estaba, menos 0,15 y a la derecha me quedará 0,0625 por la fuerza F. Todavía no he despejado la F, porque la fuerza F está multiplicando a la pendiente de la recta, que era 0,0625. Como está multiplicando, debo pasarla al otro lado dividiendo. Vamos a ello. Tenía en el otro lado 0,75, le resto 0,15, lo dividimos entre 0,0625 y entonces me queda a la derecha completamente despejada la fuerza F. Si calculamos esta fuerza, fíjate que no ha sido muy difícil, la fuerza que nosotros tenemos que hacer sobre el muelle para que su longitud total sea de 0,75 metros es de 9,6 newton. Y estos valores no estaban en la tabla. Los puedo calcular a partir de los datos experimentales. Vamos a hacer al revés. Vamos a hacer el apartado C, donde en el C me dicen que si hago una fuerza F, la fuerza ahora es de 4,5 newton. Fíjate que 4,5 newton, vamos a la tabla, fíjate, no está ni el 4 ni el 5,6, lo tenemos por aquí en medio, más o menos, ¿no? Pues la fuerza debería estar entre la longitud, perdón, entre 0,4 y 0,5. Vamos a ver qué nos sale. Si la fuerza es de 4,5 newton, ¿cuál es la longitud? Pues nos vamos a la ecuación y si queremos calcular la longitud, vamos a ponerle una L, debemos hacer 0,0625, estoy cogiendo la ecuación de mi recta, donde pone la fuerza le voy a poner el valor que es 4,5 y sumar 0,15. ¿Vale? Es fácil, ¿no? Lo único que has de tener ahora cuidado es en el orden de las operaciones. Has de hacer primero este producto y finalmente sumar 0,15. Si hacemos esta operación, como digo, la longitud del muelle, longitud total, cuando le hagamos una fuerza de 4,5 newton, será 0,43 metros. Esta será nuestra nueva longitud. Fíjate que los cálculos son extremadamente sencillos una vez sabemos la ecuación de la recta. Vamos a seguir. Bien, lo que vamos a hacer ahora es una segunda representación gráfica, donde representemos no la longitud del muelle en función de la fuerza aplicada, sino el alargamiento del muelle, que es algo diferente. Vamos entonces a hacer una tercera columna, vamos a hacerlo aquí a la derecha, y escribiremos en esta tercera columna, escribiremos alargamiento del muelle. Este alargamiento también en metros. Vale, vamos a ponerlo todo, esta columna la vamos a poner en centrado,
negrita, la vamos a poner también en Times New Roman, igual que antes, y 18. Perfecto. Vale, ¿cómo calculamos el alargamiento? El alargamiento va a ser, fíjate, cuando la fuerza aplicada es 0, la longitud del muelle es 0,5, no se alarga. Cuando la fuerza aplicada ya es 0,8, el muelle es más largo, es 0,2. ¿Cómo calculamos el alargamiento? Va a ser la longitud final menos la longitud inicial antes de hacer ninguna fuerza que tenía el muelle. Es decir, vámonos a la primera columna cuando la fuerza aplicada es 0. ¿Cómo vamos a calcular el alargamiento? Vamos a poner aquí un igual y lo calcularemos, fíjate, con la longitud del muelle que está en la B2, le restaremos siempre la longitud inicial del muelle. La longitud inicial del muelle es 0,15 siempre. Luego, evidentemente, la primera que nos sale es un 0. Vamos a ponerlo todo, vale, aquí en un 18, que se vea bien. Cuando la fuerza es 0, la longitud del muelle es 0,15, pero todavía no se ha alargado, ¿vale? Nos sale un alargamiento de 0. Para que esta operación la haga siempre, cogemos, marcamos la primera columna, nos vemos esta celda que acabo de marcar, nos vamos aquí a la derecha, ¿ves? Aquí en la esquina derecha inferior y nos aparece el más, el símbolo más. Hacemos clic con el botón izquierdo y bajamos. ¿Ves? Bajamos, bajamos, bajamos. Soltamos y nos da ya el alargamiento. Hace la misma operación matemática para todos ellos. Bien, ahora entonces se trata de hacer la representación gráfica parecida a la que tengo aquí abajo de la fuerza en función de la longitud del muelle, pero ahora la fuerza en función del alargamiento. Por lo tanto, necesitamos esta columna, la seleccionamos, tecla Alt, y esta columna también. Nos vamos a insertar, nos vamos aquí a gráfico, y aquí tenemos el gráfico. Aquí lo tenemos, ¿has visto? Vale, aquí. Vamos a ponerlo en grande, aunque nos tape la columna. Vale, aquí lo tenemos, perfecto. Le damos a más, ponemos etiqueta de datos para que nos dé los valores y título de los ejes. Vamos a poner el título del gráfico. ¿El título del gráfico qué sería? Pues el título del gráfico sería, ahora hemos representado la fuerza aplicada en función del alargamiento, o al revés, ¿vale? Aquí abajo en el eje X, ¿qué tenemos en el eje X? En el eje X tenemos la variable independiente, que hemos dicho que es la fuerza, que viene dada en Newton. Perfecto. Y en el eje Y, o eje de ordenadas, tenemos la variable dependiente, que es el alargamiento. En este caso, en metros. Perfecto. Ya tenemos la gráfica. Y ahora con esta gráfica, fíjate que tenemos una recta que pasa por el origen y ahora obtendremos la ecuación de la recta. Seguimos adelante con el problema. Una vez hemos trabajado con la gráfica fuerza-longitud del muelle, hemos hecho una siguiente tabla donde a partir de la fuerza aplicada no hemos representado solamente en la longitud del muelle, sino que recuerda que hemos calculado lo que se alarga el muelle, es decir, lo que nosotros hemos definido como la longitud final del muelle menos la longitud que tenía el muelle antes de aplicarle una fuerza. Es decir, fíjate, si la fuerza aplicada es 0, la longitud del muelle es 0,15 metros, pero no se ha alargado todavía. Cuando hacemos una fuerza de 0,8, entonces la longitud es más grande, 0,2, pero 0,2 menos 0,15 nos haría un alargamiento de 0,05. Esto ya lo habíamos calculado y lo habíamos representado, una gráfica fuerza-alargamiento, donde tenemos la fuerza en el eje X, el alargamiento en el eje vertical o eje de ordenadas, eje Y, y ahora nos sale también una recta, pero una recta que pasa por el origen. La recta es diferente, es parecida, pero tenemos otra recta. Por lo tanto, si tenemos otra recta, tenemos otra ecuación de la recta. La ecuación general de la recta, ¿cómo era? Y igual a por X más B. ¿Y B qué es? B, recuerda que es la ordenada en el origen y es la distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta el comienzo de nuestra recta. Y habíamos dicho que
B era 0 cuando la recta empezaba en el origen de coordenadas. Por tanto, en nuestra recta B su valor es 0. Por tanto, si su valor es 0, nos queda y igual a por x. ¿Y a qué es? A es la pendiente de la recta. ¿Cómo calculamos entonces la a? Si pasamos la x dividiendo, nos queda y dividido x, esto es igual a la pendiente a. Vamos a ponerlo aquí en grande. A igual al cociente entre el valor de y, que es el alargamiento, y el valor de x, que hemos dicho que es la fuerza aplicada. Luego vamos a calcular a en el caso de que tengamos una recta que pase por el origen. Vamos a hacerlo varias veces. A igual a y partido x. Cojamos un valor de y. Por ejemplo, vámonos a la segunda columna. Y hemos dicho que es el alargamiento, 0,05. 0,05. Lo dividimos entre su correspondiente valor de x, que es la fuerza, 0,8, y tenemos a. Podemos también hacerlo con otro valor. Ahora pondremos el resultado. Cogemos, por ejemplo, la tercera columna. Y es el alargamiento que vale 0,15. Te lo estoy marcando. 0,15. Lo dividimos entre su correspondiente valor de x, que es la fuerza, que vale 2,4, y ya tenemos a. O lo que es lo mismo, te estoy poniendo todo igual porque nos va a salir el mismo número. Hagamos lo que hagamos. Cojamos un valor de y. Y es el alargamiento, por ejemplo, 0,35. 0,35 lo dividimos entre su correspondiente valor de x, que es la fuerza, 5,6. Haciendo esto, siempre nos va a salir el mismo número y nos sale 0,0625. Luego esta es nuestra pendiente, 0,0625. Claro, pero con la pendiente no hacemos nada. ¿Para qué queríamos la pendiente? La pendiente la queremos para nuestra ecuación de la recta. Y igual a 0,0625 por x. Esta es nuestra ecuación de la recta, parecida a la que teníamos antes. ¿Y qué es y? Y es el alargamiento. Luego, si queremos calcular el alargamiento del muelle, no la longitud, sino el alargamiento del muelle, debemos coger 0,0625 y multiplicarlo por x. ¿Y x qué es? X es la fuerza. Luego vamos a aplicarlo a dos valores concretos. Una vez tenemos entonces la ecuación de la recta que nos representa el alargamiento del muelle en función de la fuerza aplicada, como digo, vamos a hacerlo con vamos a calcular dos casos concretos. El apartado F me pide ¿qué alargamiento produce una fuerza de 6 newton? Luego en el apartado F, la fuerza F mayúscula aplicada es de 6 newton y quiero saber si hago esta fuerza antes de hacer esta fuerza directamente sobre el muelle, ¿cuánto se va a alargar? El alargamiento, incremento o variación de longitud va a ser 0,0625, lo multiplicamos por la fuerza que es de 6 newton, solo tenemos que multiplicar, pues el muelle se va a alargar 0,375 metros. Esta sería la diferencia, la resta entre la longitud final del muelle, L, menos la longitud inicial, L sub 0. Vamos a hacer el apartado G finalmente y acabamos el problema. ¿Qué nos dice el apartado G? Nos pregunta, ¿qué fuerza es necesaria para provocar un alargamiento de 0,20 metros? Vamos a llamarle incremento de L al alargamiento, 0,20 metros. Luego, yo quiero saber precisamente para este alargamiento qué fuerza tengo que hacer. Antes de hacerlo, quiero saber qué fuerza tendría que hacer si quiero que se alargue 0,20 metros. Me voy a la ecuación, el alargamiento está a la izquierda, pongo directamente 0,20 y a la derecha tengo 0,0625 y lo multiplico por la fuerza F mayúscula. Para despejar F tengo que pasar dividiendo
0,0625. Dividimos 0,20 entre 0,0625 y calculamos directamente la fuerza F, que es de 3,2 newton, fuerza que tengo que hacer si quiero que se alargue 0,20 metros, 20 centímetros. Bien, un problema un poco largo, pero creo que ha salido un poquito de todo. Cualquier duda, a tu disposición. Venga, al lío.